tal? Muy buen día. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política en esta mañana ya de sábado 22 de agosto del año 2020, transmitiendo desde esta ciudad y puerto que ha registrado una temperatura en estos momentos de 26 grados centígrados y una sensación de 31. De acuerdo al pronóstico, se esperan lluvias para las próximas horas. Sin embargo, pues en esos momentos se siente un poco de calor, el llamado bochorno. Así es que pues hay que estar atento a los cambios que se puedan dar o registrar en las próximas horas. Recuerde que es una información que proporciona el Servicio Meteorológico Nacional. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio rápidamente con la información que se genera en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. Iniciamos con una nota de carácter nacional. Fíjese que el Instituto Nacional Electoral dio a conocer la aprobación de por lo menos 7 registros de partidos políticos o agrupaciones, estas conformadas por priistas, por exalcaldes y por exgobernadores y algunos que otros servidores públicos en el ámbito federal que buscaron las firmas, lograron obtener más de 5,000 firmas, lo que les permitió la aprobación por parte de la autoridad electoral para constituirse como una agrupación o partido político. Y en ese sentido, las autoridades electorales que dieron a conocer esta información a través de su titular Claudia Zavala, que es precisamente la encargada de la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos, dio a conocer que se recibieron durante los días 27 al 31 de enero pasado esta documentación y fue objeto de una revisión que duró casi 6 meses en lo que ha sido esta pandemia, el desarrollo de estos últimos meses, cuando se comenzó a analizar desde las autoridades electorales cada uno de los documentos que solicitaron para hacer la aprobación en cada una de las solicitudes, y esto finalmente ya dio sus resultados para que esos partidos, estas asociaciones aprobadas entren en vigor a partir del 1 de septiembre, y en caso de que se le hubieran hecho algunas modificaciones a sus estatutos o demás o principios, sus planes de acción, inmediatamente surtan efecto para que esto quede ya hecho el cambio, realizada la modificación a más tardar el 31 de octubre. Esta es la información que ha dado a conocer la autoridad máxima del Instituto Nacional Electoral, que señala precisamente ya la autorización para estos nuevos organismos o asociaciones. Y en ese sentido, se dijo también que hubo asociaciones, cerca de una decena, a las cuales no se les dio la aprobación debido a que no lograron llegar a la meta de más de 5,000 personas para poder ser autorizadas como instituto político, de tal manera que quizá en próximos años buscarán ellos la forma de ser partícipes del proceso electoral. Por lo que concierne en esos momentos, no habrá esa posibilidad porque ya el periodo de registro para que se pudieran aprobar como partidos políticos ya ha vencido. Inclusive, estamos a unos días de que entren en vigor una vez autorizadas o aprobadas cada una de las solicitudes, y que ellos tengan también a bien realizar estos cambios o modificaciones a sus contenidos precisamente que se presentaron ante la autoridad electoral, de tal manera que solo es cuestión de esperar para que se pueda conocer cada uno de estos institutos. Ya lo que se habla es que algunos no pudieron reunirlos, y esto es muy importante, sobre todo porque a nivel de los estados también hay quienes han buscado conformar sus asociaciones como partido político, y deberán reunir los requisitos indispensables, como son precisamente tener más de 5,000 personas registradas. Este número de simpatizantes no podrá aparecer en ningún otro registro o contenido de las asociaciones que también buscan precisamente ser aprobadas, porque si su nombre, su credencial de elector aparece como parte de otro organismo, otra asociación,
pues se anula prácticamente su participación o su intervención en esa y se le da válido el primer registro que haya hecho ante alguna asociación. Pero bueno, al final de cuentas, lo que ocurre cuando se dan la aprobación de estas asociaciones y partidos políticos es de que cuando participan en los procesos electorales no reúnen ni siquiera los 5,000 votos que ellos entregaron ante la autoridad electoral. Se convierten como un requisito indispensable para que la autoridad electoral lo apruebe, pero al final resulta que quizá ese simpatizante que ellos lograron tener para que se diera la aprobación no quiso o se negó a otorgar su voto ya en los hechos. Así es que bueno, pues así es el tema y esperemos qué es lo que pasa en el ámbito estatal. Y por otro lado, le doy a conocer los datos y la autorización ya precisamente de los semáforos, que estos continúan siendo en semáforo rojo para algunos municipios. Y en el caso de Veracruz, pues hay algunos municipios, 99 municipios, entre ellos Coatzacoalcos, va a continuar en semáforo naranja, recordando que esta aprobación para continuar en semáforo naranja proviene del número de camas disponibles en los hospitales o clínicas autorizadas para funcionar como hospital COVID. Y en ese sentido también hay, por lo menos en Veracruz, 9 municipios que están siendo color amarillo, de tal manera que del 14 al 30 de agosto tendrá precisamente como objetivo el funcionamiento de estos semáforos. Gracias, Peperana. Ahí tenemos el semáforo, cómo pueden estar operando. Esto es importante, sobre todo porque los hoteles, en el caso del color naranja, estarán operando a un 50%. Los restaurantes y cafeterías tendrán también una operación del 45%. Los templos, las asociaciones, grupos religiosos estarán operando solamente con una capacidad del 25%. Es importante destacarlo porque en muchos de los casos no se reúne más de lo permitido y esto puede ocasionar que se vuelva al semáforo anterior, es decir, que podamos volver al semáforo rojo, que es el riesgo máximo. Ahorita estamos en un riesgo alto, aún así las medidas de prevención continúan, como es el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, la careta, no saludarse como es tradicional de beso y abrazo, únicamente lo más lejos posible, quizá la mano extendida, pero no tener ningún tipo de acercamiento. Lo que sí no deben estar operando los bares, las cantinas o centros de vicio. La suspensión continúa, al menos de manera oficial, porque se sabe que algunas cantinas, algunos centros de vicio sí están operando, se vende al interior, tienen bajada la cortina, y esto, pues eso definitivamente es violatorio a la ley, pero en términos generales la disposición por parte de la Secretaría de Salud Federal y del Estado es la suspensión de este tipo de negocios, bares, cantinas y centros de vicio, con la suspensión de bebidas alcohólicas. Así es que bueno, también recordando que las estéticas y salones de belleza solamente tienen una operación del 50%. Lo mismo que algunos mercados están teniendo una baja afluencia o deberán tener una baja afluencia, esto para evitar las aglomeraciones que se dan. Así es que si se hace caso a estas recomendaciones que da a conocer la Secretaría de Salud Federal, pues no habrá problema para que el estado de Veracruz continúe en un semáforo naranja y pueda pasar en breve a un semáforo amarillo. Así es que bueno, pues ya falta poco, como dijeran por ahí, pero lo importante es atender estas recomendaciones que nos da a conocer la Secretaría de Salud Federal. Y bien, en ese sentido ya hay datos respecto a cómo fue el comportamiento del día de ayer de los casos de coronavirus en el estado de Veracruz. Se tuvieron ya cerca de 26,400 contagios. Esta cifra sigue siendo muy elevada en comparación con otros estados de la República. Veracruz está teniendo cifras altas en cuanto a contagios, porque aún faltan por confirmar
o descartar aquellos casos probables de la enfermedad de coronavirus. También lo que está haciendo muy alto es el caso de fallecimientos. A la fecha suman 3.489 fallecimientos en cerca de 157 demarcaciones, es decir, 157 municipios de la entidad veracruzana. Ayer se hizo, por supuesto, esta actualización y se registraron 28 nuevos fallecimientos. Este número sí fue bajo en comparación a los que se habían presentado con anterioridad. Sin embargo, no hay que bajar la guardia, continuemos con las acciones y las medidas de prevención. Este semáforo, les recordamos, estará vigente hasta el día 30 de agosto, en el que nuevamente las autoridades evalúan si es posible pasar ya a un semáforo o se continúa con el mismo color o en su caso se retrocede. Ahí vemos las aglomeraciones de gente. Ayer nos pasaban la información de que en algunos centros comerciales de la zona poniente de la ciudad, bueno, pues ya hay una gran cantidad de personas, ya está el 90% usando el cubrebocas, pero aún falta por concientizar al 10% de la población. Esto es importante para evitar y de alguna manera cortar esa cadena de propagación de la enfermedad de coronavirus que se sigue presentando y que por supuesto sabemos que en un mayor número también los enfermos están siendo los jóvenes, los niños y por supuesto también los niños en edades de 5 a 10 años. Es importante que los padres tomen conciencia que si ellos usan el cubrebocas, también sus hijos, aunque sean pequeños, deben usar el cubrebocas. Ya hay información, por supuesto, de médicos profesionales a nivel nacional que dan cuenta de cómo en algunos casos que se presentan en sus clínicas o en sus sanatorios, cuando llevan los padres a sus hijos, bueno, da cuenta que el bebé puede ser un paciente asintomático o un paciente con síntomas y esto hace que se dé la cadena de contagios entre la familia. Por eso es importante el uso de cubrebocas. Bien, por otro lado, en el ámbito nacional, y esto también tiene que ver con nuestro estado, porque se pronostican lluvias para las próximas horas. Le comento que en Yucatán se espera en la zona oriente, centro y norte de Yucatán algunos efectos para este sábado de vientos del norte que estarían provocando rachas con intensidades de hasta 64 kilómetros por hora. Esto es lo que se espera para las próximas horas. De acuerdo al pronóstico, también se esperan tormentas en lo que es la zona de Río Lagartos, Tizimín, Valladolid y la zona también centro, con velocidades y lluvias fuertes que serán de vital importancia, sobre todo con este evento de huracán que estaría presentándose para la zona de Yucatán. Así es que el aviso, sobre todo para quienes están dedicados a alguna actividad marítima, a extremar sus precauciones. En el ámbito del estado y de nuestra región sur, tenemos lluvias que estarían presentándose en el centro y sur del Golfo de México, en la zona montañosa y cuenca del Papaloapan hasta el Tonalá. De acuerdo a estos datos, se esperan un evento de tormenta eléctrica, un evento de tormenta tropical 30, provocándose, por supuesto, que se desarrolla ciclón tropical y provocando lluvias dispersas. Para el día domingo se espera que este ciclón tropical llegue al centro del Golfo de México y esté generando lluvias con algunas duraciones, principalmente en la cuenca del Papaloapan. Este es el aviso meteorológico y por supuesto quizá la trayectoria o la velocidad, la intensidad pueda estar cambiando. Es importante estar atento a estos datos actualizados para seguir la trayectoria de este fenómeno, pero por lo menos hasta el momento se ha dado a conocer que la trayectoria estaría presentándose en el centro y sur del Golfo de México, provocando lluvias dispersas y afectaciones en la cuenca del Papaloapan. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos.
Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables, quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie, por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros y siempre es importante informarnos, saber en el tema jurídico qué ocurre con un trabajador en tiempos de pandemia si pierde su empleo por algún despido injustificado. Saludo esta mañana y gracias por aceptar este enlace telefónico al licenciado Juan Carlos Charleston Salinas. Él es abogado y nos dará precisamente este interesante dato para aquellas personas que quizá se encuentran en este tipo de casos. Muy buen día, licenciado. Muy buenos días, Azucena, con el gusto de saludarte. Tú siempre, desde la mañana, dicen quien madruga Dios lo ayuda. Y qué bueno, pues hoy vamos a platicar precisamente sobre el tema de cuáles son los derechos del empleado ante un despido injustificado. Y es que muchos trabajadores quieren saber cuáles son sus derechos en caso de despido en tiempos del COVID. Motivo por el cual vamos a platicarlo de manera muy sencilla. Tenemos una ley federal de trabajo que es el principal estatuto que rige las relaciones laborales en México, en el país. Y esta ley está diseñada precisamente para proteger y salvaguardar al más débil, es decir, a los derechos de los trabajadores. Y cuando el patrón decida unilateralmente terminar la relación laboral, esta terminación será considerada como justificada si está basada en por lo menos de las causas que establece la Ley Federal del Trabajo, y será considerada como injustificada si la terminación se lleva a cabo sin fundamentarla esta decisión en una de las causas a la que hacemos nosotros referencia. Es decir, si un trabajador, por ejemplo, falta más de 3 días a sus labores, pues es una rescisión de la relación de trabajo de parte del patrón hacia el trabajador de manera justificada. Pero si el patrón no justifica esa rescisión de la relación del trabajo, pues es un despido injustificado. Es decir, el patrón tiene, en caso de que un empleado sea despedido de manera injustificada, el patrón tiene la obligación de entregarle una indemnización constitucional que corresponde a 3 meses de salario más una prima de antigüedad según corresponda. El trabajador también tiene derecho al pago de la parte proporcional del aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional que haya generado hasta el momento del despido, así como el pago de las prestaciones que por encima de la ley haya otorgado el patrón, como el fondo de ahorro, el pago de bonos, finiquito, el pago de un premio de puntualidad que les dan. Y la prima de antigüedad también es igual a 12 días de salario por cada año de servicio. Es decir, en caso de que el salario diario del trabajador exceda al doble del salario mínimo, esta prima deberá pagarse sobre una base topada de 2 veces al salario mínimo. De
igual manera, también esta Ley Federal de Trabajo contempla el pago de 20 días de salario por año de trabajo por indemnización. En caso de que el trabajador demande ante la autoridad laboral la reinstalación a su trabajo y obtenga una sentencia a su favor, y a pesar de ello el patrón se niega a reinstalarlo, por lo que entonces debe de cubrir los 20 días por año. Es decir, hacemos referencia a que a cambio de no reincorporarse a su trabajo, el patrón tiene que pagar esa cantidad de dinero, 20 días por cada año de trabajo. Por ello, si un trabajador es despedido de su trabajo, debe de acudir a la Procuraduría del Trabajo competente, quien va a representar de manera gratuita a los trabajadores despedidos, y hay un principio de gratuidad, que es decir, que los procuradores de la defensa del trabajo no cobran. Ellos están al servicio de los más necesitados, en este caso de los trabajadores despedidos, porque son funcionarios que les paga el mismo Estado o la Federación, según sea el caso. Y ellos tendrán que citar a patrones y llegar a un acuerdo conciliatorio con respecto a la relación laboral o iniciar la demanda respectiva. Es todo, mi querida Azucena. Licenciado Juan Carlos, una pregunta. En el caso de la situación que vivimos actualmente y el cierre de algunos juzgados o juntas de conciliación, ¿qué ocurre si trabajador es corrido y aún no operan las juntas para hacer su denuncia? ¿Pierde el tiempo de vigencia, que tengo entendido es de 3 meses, para que pueda formular la denuncia? Efectivamente, mira, aquí hay un caso muy especial y particular. Los trabajadores que son despedidos en estos tiempos de COVID y que las oficinas no se encuentran trabajando, las juntas, hay unas guardias en las juntas laborales, y en esas guardias únicamente están atendiendo los procuradores de las defensas del trabajo en caso de que el trabajador acuda a pedir justicia laboral. Inmediatamente se están citando a patrones, sí, pero siempre y cuando no lleven abogados particulares, únicamente vayan trabajadores independientes sin abogado, los atiende la Procuraduría Federal del Trabajo o los procuradores del trabajo. Ahora bien, si van con abogado voluntario o derivado, que se le llama, que les recibe la demanda laboral, pero no se actúa. ¿Por qué? Porque las mismas cargas del trabajo que hay, normalmente el trabajador cuando está despedido, pues no tiene dinero para pagar un abogado. Entonces ellos trabajan a través del porcentaje de lo que le cobren al patrón, le pagan al abogado un determinado porcentaje cuando llegan a una sentencia o una resolución. Y como ahorita no hay audiencias por la pandemia, entonces aquí lo que la autoridad laboral diseñó a los procuradores que ya están ahí, que son de base, para que ellos atiendan directamente al trabajador despedido, al que no trae abogado. Inmediatamente ahí sí se le manda a citar al patrón para llegar a un acuerdo con el trabajador y el patrón, y ver si se le va a pagar su liquidación, lo va a reinstalar, y hacer la cuantificación respectiva para el pago de tus alcances. Ok, entonces lo recomendable aquí es que vayan inmediatamente a la Junta de Conciliación, que hay un personal de guardia, que en este caso son los procuradores, que no tendrá ningún costo, no lleven un abogado porque definitivamente solo se va a recibir su denuncia, pero no se va a dar la celeridad que se requiere en este caso. Es correcto, muchos trabajadores o empleados se preguntan, bueno, ¿ya qué Procuraduría del Trabajo acudo? ¿A la local o a la federal? Y la respuesta es de acuerdo a la competencia de su actividad de la empresa que labora. Es decir, si es de la rama industrial y de servicios como textil, eléctrica, huleras, cinematografías, azucarera, minera, hidrocarburos, cemento, automotriz, ferrocarriles, vidriera o servicios del banco o de crédito, empresas
privadas, descentralizadas o del gobierno federal, deben de acudir a la Profedet. Si el trabajador, o sea, la Profedet es la Procuraduría Federal del Trabajo, y si el trabajador no se encuentra en esa rama, pues debe de acudir a las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, directamente a la Procuraduría del Trabajo, que es ahí donde se les va a brindar los servicios de asesoría, de conciliación y de representación legal para su demanda laboral, ya que las mismas autoridades están facultadas para proteger los derechos de las y los trabajadores despedidos. Y como te comentaba, ahí impera el principio de gratuidad, es decir, que no tiene ningún costo, ningún servicio por el trámite del empleado o del trabajador despedido. Precisamente la Ley Federal del Trabajo está diseñada para defender al trabajador. Por ello, hay procuradores del trabajo para este tipo de casos. Pues interesante tema del día de hoy, despido injustificado por COVID, la ley te protege y esto es interesante sobre todo en estos momentos. Le decimos a la gente, a los trabajadores, que si tienen alguna duda, bueno, acudan a las oficinas. En el ámbito federal, las oficinas se ubican ahí, si no me equivoco, en la avenida Quevedo y casi esquina Independencia, y en su caso, si se trata del ámbito estatal, están ubicadas sobre la calle Lázaro Cárdenas, esquina con casi Abasolo, entre Abasolo y Pedro Moreno. Sí, totalmente de acuerdo, ahí se encuentran las oficinas ubicadas y la importancia es que las y los trabajadores conozcan sus derechos laborales para que los hagan valer ante la autoridad competente y que conozcan que hay procuradores de la defensa del trabajo que los van a ayudar y sobre todo para que hagan valer sus derechos y se empoderen para contribuir a una sociedad más humanista. Sabemos que el derecho del trabajo el trabajo es un derecho y es un deber social y que se debe garantizar en estos tiempos de COVID. Así es, muy interesante el tema, licenciado. Gracias siempre por responder a cada una de las peticiones ciudadanas y sobre todo, bueno, esto contribuye a que no se sientan solos los trabajadores, que hay alguien que los pueda asesorar y qué mejor que pueda ser el licenciado Juan Carlos Charleston Salinas. Gracias, buen día, licenciado. Usted también está por iniciar clases. Que tengan un excelente fin de semana, licenciado. Muchísimas gracias, Azucena, y a todo tu equipo. Saludos. Hasta luego. Pues bien, interesante el tema que hoy toca esta mañana el licenciado Juan Carlos Charleston Salinas. Si usted se ve en alguno de estos casos o hay patrones que se quieren pasar de listos, usted acuda a las juntas de conciliación y arbitraje, tratándose de una empresa normal, de una empresa que no sea paraestatal, que no sea textil, y esta se ubica ahí sobre la calle Lázaro Cárdenas y Abasolo, en donde usted puede pues recibir la asesoría de los procuradores que están para atenderlos de manera gratuita, o en su caso en el ámbito federal, ahí en la Procuraduría Federal ubicada en la avenida Quevedo, casi esquina con Independencia. Por otro lado, antes de ir a la pausa, le diré que el día de ayer nos decían por la tarde que se habría sentido un pequeño sismo en esta zona, y para algunos quizá fue imperceptible, para otros sí fue perceptible. Bueno, pues ya tengo la actualización del Servicio Sismológico Nacional y efectivamente, pero esto se sintió quizá con una mayor intensidad en la zona de Crucecitas, Oaxaca. ¿Se acuerda que hace aproximadamente 3 meses tuvimos un sismo fuerte que nos sorprendió durante la mañana? Y otro más durante la noche porque se dieron réplicas? Bueno, el Sismológico Nacional reporta que el día de ayer a las 14:30 horas se registró un sismo de una magnitud 5.1 grados en la escala de Richter. Esto ocurrió en Crucecitas, Oaxaca. De acuerdo al sismológico, se dio a 150 kilómetros al sur de Crucecitas, Oaxaca. No hay réplica ni desgracias personales, pero ciertamente fue un sismo que se sintió principalmente en esa zona. Y bueno, pues para quienes lo sintieron en esta zona sur, en Coatzacoalcos específicamente, y la zona de Minatitlán, bueno, les confirmo que sí se dio y fue de una magnitud de 5.1 grados en la escala Richter. Vamos a la pausa, regresamos.
Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables. Quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie, por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. Gracias, agradezco mucho. Bueno, tenemos una información en vivo. Hoy 22 de agosto es la conmemoración del Día del Bombero y en estos momentos el titular David Esponda Cruz, acompañado del secretario de Gobierno Municipal, el doctor Noé García Jofre, y el secretario del Ayuntamiento, llevan a cabo la ceremonia alusiva a este festejo del Día del Bombero. Vamos a algunas imágenes y audio respecto a esta conmemoración en el aniversario del Día del Heroico Cuerpo de Bomberos. Vehículos. Es un orgullo para mí, compañeros, hombres y mujeres, oírlos contar sus experiencias y sus anécdotas, pero sobre todo, contar con la infinita ayuda y colaboración en un sinnúmero de situaciones, tanto en acciones preventivas como en las de respuesta. La mejor manera de rendirles homenaje, por demás merecido, es fortaleciendo el apoyo real, verdadero e irrestricto a la corporación, legislando su servicio, brindando la seguridad social a la que tienen derecho, estableciendo su servicio civil de carrera, profesionalizarlos, tanto en el ámbito local como en el estatal, para que se retribuya su ayuda desinteresada con los derechos que les corresponden. Le pedimos a nuestros diputados federales y locales, Tania Cruz Santos y Amado Cruz Malpica, hagan un frente común con los bomberos de Coatzacoalcos y se sumen para lograr que las iniciativas presentadas ante los legisladores no solamente sean recibidas, sino tomadas en cuenta para mejorar su formación, su adiestramiento, equipamiento, haberes y seguridad, que haya respaldo gubernamental en los 3 órdenes de gobierno y que, atendiendo a la Constitución Política de la Nación, cada municipio sea capaz de cumplir netamente con la responsabilidad de brindar la certeza de seguridad en el más amplio sentido del concepto, contando con un cuerpo de bomberos digno, preparado, listo para dar respuesta a las emergencias de la población. Sirvan estas palabras, compañeros y amigos bomberos, como un pequeñísimo homenaje a todos los cuerpos de bomberos de México y en especial a nuestros compañeros y amigos de Coatzacoalcos, que todos los días están repletos de parabienes y cuidados. Mi reconocimiento a ustedes, bomberos de Coatzacoalcos,
Y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, bienvenidos a este nido de hombres de acero, el cuartel de bomberos. Gracias. Las palabras de este titular, David Esponda Cruz, con motivo de esta conmemoración del Día del Bombero hoy, y se lleva a cabo en estos momentos con la presencia del secretario del Ayuntamiento, Miguel Pintos Guillén, y también del el secretario de Gobernación, el doctor Noé García Jofre, que han tenido la representación del presidente municipal Víctor Manuel Carranza Rosado, por supuesto los elementos y jefes de bomberos de Coatzacoalcos, que se han dado cita a esta emotiva ceremonia de conmemoración del cuerpo de bomberos en este aniversario del día 22 de agosto, como es tradicional, un festejo muy sentido que se hace a nuestros bomberos de Coatzacoalcos con motivo de esta pandemia. Bueno, se ha tenido a bien realizar una ceremonia breve, sencilla, pero significativa, así que nuestro reconocimiento y nuestra felicitación a todos y cada uno de estos elementos que conforman la corporación en Coatzacoalcos. Muchas felicidades a todos ellos. Bien, por otro lado, no quisiera ser ave de mal agüero, como se dice coloquialmente, ni tampoco dar mucho sentido a lo que este hombre declara, pero él habría advertido también hace un par de años sobre lo que hoy estaríamos enfrentando, esta pandemia que ha sido terrible para muchas familias mexicanas, para muchas familias de Veracruz y de Coatzacoalcos, como es el hecho de haber perdido un ser querido. Bueno, hoy Bill Gates ha informado que lo peor aún no viene, sobre todo porque él predice un brote mundial de malaria por el COVID-19. Los mosquitos no usan mascarillas, dicen esta información internacional que se da a conocer. Según el empresario, es probable que en muchos otros países la pandemia alcance su punto máximo en el peor momento, al apogeo de la temporada de transmisión de la malaria. Bill Gates asegura que podría fabricar, antes que nada, bueno, es algo que él señala, más de 200 millones de dosis de vacuna contra el COVID, aunque algunos dicen que esta vacuna es preferible no ponérsela. La enorme presión existente sobre los sistemas de salud de todo el mundo durante la actual pandemia de coronavirus hace que sea más difícil para la humanidad luchar contra la propagación de la malaria, recordó el cofundador de Microsoft, Bill Gates, en una publicación de su blog. El multimillonario estadounidense considera que a medida que COVID se propaga por todo el mundo, es importante recordar que el animal más mortífero del mundo no se ha tomado un descanso durante esta pandemia. Los mosquitos no mantienen distanciamiento social y no usan mascarillas. Los mosquitos pican todas las noches e infectan a millones de personas con malaria, una enfermedad que mata a un niño cada 2 minutos de cada día, escribió Gates en su cuenta de blog. También ha advertido, según el empresario, que es probable que en muchos países la pandemia alcance su punto máximo en el peor momento posible. El apogeo de la temporada será precisamente en lo que es esta transmisión de la malaria. Gates recordó que durante el brote de ébola ocurrido en África hace 6 años, muchas personas murieron de malaria, tuberculosis y sida que de aquella enfermedad, porque la atención médica se dirigió a la lucha contra el nuevo virus, es decir, en ese momento el ébola, y hoy estaríamos ante lo que es la malaria. El COVID, por un lado, la atención dirigida de parte del sector médico y de salud, y por otro lado, aunque los efectos serían más devastadores en lo que se refiere a la malaria. Esto es lo que ha señalado. Los funcionarios de salud temen que pueda suceder lo mismo con el COVID, advirtió el cofundador de Microsoft en su artículo. Además, señaló que la pandemia ha sido causada con problemas en muchas regiones africanas con respecto al suministro de mosquiteros, medicamentos esenciales y pruebas rápidas. Agregó que según el pronóstico de la Organización Mundial de la Salud, de no resolverse la situación, la mortalidad por malaria en África podría alcanzar este año el nivel del año 2000, cuando murieron 764,000 personas. No hay una elección entre salvar vidas del COVID y salvar vidas de la malaria. El mundo debe permitir que estos países hagan ambas cosas, señaló Gates en este
comunicado. Así es que bueno, pues la información se toma con todas las reservas. Él habría advertido sobre lo que ha sido pues esta terrible situación del coronavirus en México. Inclusive leía yo hace algún par de semanas lo que la revista Sin Embargo, un suplemento mensual que se publica a nivel internacional, daba cuenta en el año 2004 sobre lo que ocurriría 16 años después, que es precisamente lo que hoy estamos viviendo. Y decía en esos momentos en su portada que México no estaba preparado para esta situación. Y así es, en efecto, no está preparado. Vamos a la pausa, regresamos. Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables, quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie. Por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. México es un país con grandes fortalezas. Hoy atravesamos por un momento difícil y es tiempo de demostrar que unidos saldremos adelante. Este reto nos ocupa a todas y todos. Por ello, con la vocación de servir a la nación, en el sector energético trabajamos bajo las medidas emitidas por la Secretaría de Salud. México nos necesita. Seguimos transportando gas, llevando energía a todo el país y produciendo hidrocarburos para garantizar el bienestar de la población. El reto es muy grande y el sector energético mexicano está a la altura para afrontarlo. El abasto de energéticos está asegurado en todo el territorio nacional. Quédate en casa, que de la energía nosotros nos encargamos. Secretaría de Energía. Gobierno de México. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Ante la llegada del coronavirus a México, lo más importante es que estés informado sobre los síntomas y las medidas de prevención para el cuidado de todas y todos. Compártela con tus familiares y amigos. Este virus se contagia de una persona a otra. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama al 800-012-3456 o acude a tu centro de salud. Comparte esta información con familiares y amigos. Veracruz, Gobierno del Estado. Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas.
No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas para evitar los criaderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado. Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por 2 segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea. Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte, además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia. Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Ya en la recta final de este espacio de noticias le comento que el Instituto Nacional Electoral informó que la Asociación México Libre, que lidera Felipe Calderón Hinojosa, es presidente de México, y su esposa Margarita Zavala de Calderón, ha presentado algunas inconsistencias en lo que se refiere a la información de ingresos y egresos, los cuales están siendo vigilados y auscultados por la autoridad del Instituto Nacional Electoral, de tal manera que ha hecho del conocimiento de los ciudadanos y más de los agremiados de esa asociación política de las irregularidades que tienen que modificarse para no caer en sanciones como las que ahora le ha impuesto a esta Asociación México Libre. Y en ese sentido, el Consejo General del IFE hizo su evaluación y dio la información referente a las irregularidades detectadas, por lo que además impuso una sanción equivalente a 6 millones de pesos a 7 organizaciones, entre ellas México Libre, por tener irregularidades por un monto cercano a los 17 millones de pesos. Es el caso de México Libre, que es a la cual se le ha encontrado mayor número de irregularidades e inconsistencias en lo que se refiere a sus informes de ingresos y egresos. Por otro lado, anoche, alrededor de las 11 de la noche, estaba de conocimiento de la autoridad policíaca al número 911 del hallazgo de una persona del sexo masculino que habría sido encontrada muerta sobre la calle Lázaro Cárdenas a la altura de la avenida Ambrosio Solorza. Bueno, pues alrededor de esta madrugada se dio a conocer que la víctima habría fallecido de causas naturales. Respondía al nombre de Armando Domínguez y su cuerpo fue identificado gracias a algunas imágenes de video y fotografías por su hija Emily Domínguez, que dijo que su padre falleció a causa de un infarto y él cayó desplomado ahí sobre esa avenida, efectivamente cuando él se dirigía rumbo a su domicilio, pero descartó que haya sido asesinado por violencia, de tal manera que bueno, se ha aclarado que esto fue causas naturales y las personas que encontraron el cuerpo lo notificaron ante la autoridad policíaca al número 911 para que se procediera a levantar el cuerpo, y una vez ya levantado se hicieron las informaciones, la familia pudo enterarse y también ella poner de conocimiento que su padre tenía algunos problemas de salud.
Así es que la persona ya ha sido identificada con el nombre de Armando Domínguez. Es una persona de la tercera edad. Bien, yo agradezco que me haya acompañado a lo largo de esta mañana. No ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos presentado en nuestra emisión de sábado. Y les recuerdo que también le llevamos información a través de nuestras redes sociales, nuestro Facebook Teresa Rosado, nuestro portal www.imagenipolitica.com y también a través de nuestra fanpage Imagen Política. Gracias, muy buen día, cuídense mucho, buen provecho. Estaremos con ustedes a partir del próximo lunes en punto de las 7 de la noche. Gracias, hasta luego.